Muchos fenómenos biológicos son el resultado del conflicto o la cooperación entre organismos o entre genes. La evolución de la mayoría de las interacciones puede explicarse mejor mediante la selección a nivel de organismos individuales o genes. Esta conferencia tiene por objetivo considerar las ventajas y desventajas de la selección en grupo y la selección individual. En primer lugar, para Darwin y para la práctica totalidad de los evolucionistas desde 1859, el organismo individual era el único objeto de selección. No obstante, la cuestión de si Darwin defendió unidades de selección más allá del individuo continúa siendo controvertida. El ejemplo de selección de grupo que suele arguirse es la conservación del aguijón entre las avispas. Si en conjunto el empleo del aguijón es útil a la comunidad social, el aguijón llenará todos los requisitos de la selección natural, aun cuando pueda ocasionar la muerte de algunos miembros. Esto está en el origen de las especies, en la página 279. Sin embargo, para Ross y Gould, la expresión útil para la comunidad no tiene por qué implicar el concepto moderno de selección del grupo. Darwin era, para ambos, un defensor exclusivo de la selección individual. En 1962, Wynne Edwards insistió en que ciertos aspectos del comportamiento, como los movimientos poblacionales, dispersión, solo podían ser explicados si se aceptaba a los grupos como objetos de selección. Esta propuesta fue duramente criticada por David Lack y Williams, que consideraban que los grupos no conformaban el tipo de entidades suficientemente cohesionadas. Frente a la propuesta de Wynne Edwards, Lack adoptó la perspectiva tradicional de la selección organísmica, pero Williams propuso en su lugar la adopción del gen como objeto principal de la selección. En cierto modo, la idea de que la selección podía actuar sobre entidades diferentes del organismo individual ya había sido apuntada por Darwin en The Descent of Man, donde afirmó que el carácter moral en las tribus humanas puede haber sido favorecido por la selección natural, actuando sobre los grupos. El párrafo en cuestión lo voy a traducir a continuación. Dice así: no debe olvidarse que aunque unos altos estándares de moralidad no proporcionan más que una pequeña ventaja o incluso ninguna ventaja a cada individuo y a sus hijos sobre otros individuos de la misma tribu, sin embargo, un incremento en el número de personas de bien y un avance en los estándares de moralidad ciertamente proporcionarán una ventaja inmensa a una tribu sobre otra. Una tribu que incluye muchos miembros que, de poseer un alto grado de espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, coraje y simpatía, siempre estuviesen dispuestos a ayudarse unos a otros, a sacrificarse a sí mismos por el bien común, resultaría victoriosa sobre la mayoría de las demás tribus. Y esto sería selección natural. En todas las épocas y a lo largo y ancho de todo el mundo, unas tribus han desplazado a otras tribus. Y como la moralidad es un elemento importante de su éxito, el estándar de moralidad y el número de hombres de bien tenderá a subir y se elevará por todas partes. Como vemos, Darwin afirma que el carácter moral en las tribus humanas puede haber sido favorecido por la selección natural, actuando sobre los grupos.
son precisamente estas cuestiones, altruismo, prosocialidad, moralidad, aquellas cuyo origen ha sido relacionado por algunos autores con la selección que actúa en el nivel de grupo. O sea que en este párrafo Darwin nos dice que cuanto más altos valores morales tenga un grupo humano, tendrá una ventaja selectiva sobre los otros. Esto es muy discutible, por supuesto, pero eso es lo que afirmaba en The Descent of Man. Sin embargo, esta conjetura de Darwin en 1871 de que el carácter moral en las tribus humanas puede haber sido favorecido por la selección natural actuando sobre los grupos, no tuvo en su tiempo consecuencias. La primera, aunque de escasa trascendencia, la primera propuesta de un modelo de selección multinivel fue formulada por un grupo de ecólogos de Chicago en una comunicación presentada en 1959 en el simposio celebrado en esa misma ciudad sobre el centenario del libro de Darwin sobre la evolución por selección natural. Wayne Edwards atribuye el origen de la organización social a esa necesidad de control demográfico. Según su teoría, gracias a la selección de grupo, mediante el éxito diferencial de grupos con comportamientos sociales emergentes, se produce una supresión masiva del juego darwiniano que consiste en la limitación o suspensión temporal de la reproducción de muchos individuos. De esa manera, no se produciría el colapso de la población por sobreexplotación de recursos. Sostenía el zoólogo británico que muchos comportamientos son adaptaciones del grupo más que del individuo y que las poblaciones cuentan con mecanismos autorregulatorios adaptativos. Algunos años más tarde, Wayne Edwards publicó Evolution Through Group Selection, donde defiende la idea de que el proceso de selección natural, tal como se concebía entonces de manera mayoritaria, era insuficiente para dar cuenta de todos los atributos que han desarrollado los animales. Sostenía que la cooperación entre individuos es universal y que muchas especies han llegado a ser sociales precisamente por los ventajas que reportan. Según Wayne Edwards, si la cooperación es buena para el grupo, entonces deberíamos esperar que la selección operara sobre los grupos, y esto conduciría a adaptaciones como la prosocialidad, que incrementa supervivencia y éxito. No cabe duda de que hay evidencia suficiente para demostrar que los grupos se autorregulan ante factores limitantes, por ejemplo, el aumento en la población, la natalidad y la mortalidad, y los factores dependientes de la densidad. Esos factores funcionan junto con el aumento en exceso de la población, lo que a su vez produce el aumento de la competencia por alimento, la zona, la reproducción o enfermedades. Todo eso lleva a reducir el tamaño de la población, es decir, del grupo. Una forma de autorregularse. Mientras vemos que hay factores externos que presionan al grupo para disminuir su crecimiento cuando hay una alta densidad, hay otros mecanismos muy interesantes, por ejemplo el altruismo, que beneficia a los demás y reduce la aptitud del actor, mientras que el comportamiento cooperativo no tiene por qué reducir la aptitud del actor. O sea, cooperación y altruismo. La cooperación no reduce la ganancia del actor, de uno mismo. El altruismo sí,
La cooperación puede evolucionar porque es directamente beneficiosa para el actor, aunque el beneficio pueda retrasarse. También puede evolucionar por reciprocidad, basándose en interacciones repetidas entre individuos en las que los intereses de aptitud de los asociados están alineados. O sea, el individuo coopera y espera que los otros cooperen con él en el futuro. Las interacciones cooperativas pueden mantenerse en parte mediante la vigilancia o el castigo de los tramposos. Y esto favorece la cohesión del grupo y la autorregulación del grupo. No cabe duda que también Williams habló del desarrollo de la selección individual, diversas adaptaciones a la selección natural y el castigo de los tramposos. ¿Okay? Tramposos son los que hacen trampa, no trampa en el sentido moral, humano, sino trampa en el sentido de que, por ejemplo, si los pajaritos tienen 2 huevos normalmente y una pareja tiene 3, los genes de esta pareja, si esos 3 pajaritos, estos 3 huevitos prosperan, van a tener más genes en la próxima generación. Por lo tanto, el tamaño de la nidada se basa en minimizar el número de polluelos supervivientes. Si alguien aumenta, hace trampa. Es el concepto. El conflicto y la selección de parentesco afectan conjuntamente a la evolución de muchas interacciones entre los miembros de la familia. Por una parte, el beneficio genético de cuidar a la descendencia es el aumento del número de crías actuales que sobreviven. El coste genético es el número de crías adicionales que el parental puede tener si abandona la cría y se reproduce de nuevo. Se espera que el cuidado parental evoluciona solo si su beneficio de fitness supera su coste de aptitud. El hecho de que uno o ambos progenitores evolucionen para proporcionar cuidados puede depender de la relación entre los costes y los beneficios de aptitud de cada uno de ellos. O sea que a la larga es sin calcularlo, es una actitud de favorecer que los genes pasen a la siguiente generación en mayor proporción. Entrando a consideraciones de tipo social, desde los monos hasta los seres humanos, el acicalamiento es una forma importante de conseguir favores y ganar prestigio social. Para los bebés también puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un metaanálisis de 3 ensayos controlados aleatorios, realizado en Colombia, Bangladesh, Etiopía, Indonesia y México, descubrió que los bebés nacidos con un peso igual o inferior a 2 kilogramos, que recibieron cuidados como canguro en la primera semana de vida, tenían un 51% menos de probabilidades de morir en las primeras 4 semanas tras el nacimiento, en comparación con los bebés que recibieron cuidados estándar. O sea que el mero hecho de darse la mano entre los humanos no es un hecho que no tiene ningún sentido, sino que es un hecho que favorece el contacto social y la relación entre los seres humanos. Y el hecho de no tener ningún contacto humano unos con otros, social unos con otros, indica un problema de personalidad en los humanos, y en los animales no se da. Otras investigaciones han descubierto que los cuidados canguro ayudan a estabilizar las constantes vitales de los bebés prematuros, mantienen niveles adecuados de oxígeno en la sangre y les ayudan a dormir mejor. También reduce el llanto, aumenta
crecimiento de peso y permite que los niños prematuros pasen menos días en las incubadoras, lo que en última instancia les permite recibir el alta de las unidades de cuidados intensivos neonatales antes que los que son tratados con los cuidados convencionales. Todos los primates, desde el mono hasta el humano, dependen del contacto social. Entre los primates no humanos, el acicalamiento es una herramienta utilizada para obtener favores, ganar prestigio y aumentar el acceso a los recursos. Puede que los cotilleos hayan sustituido a la desparasitación como mecanismo para definir y mejorar el lugar de uno en la sociedad humana. Pero el deseo de ser tocado está tan profundamente grabado en nuestra herencia de primates que permanece incluso cuando nos despojamos de nuestro pelaje. Y de hecho, casi cualquier contacto humano actual favorece la relación social. Para un bebé nacido prematuramente, el contacto social puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Para el resto de nosotros, ser tocados simplemente nos recuerda que somos amados, que somos apreciados. En biología se conoce como cooperación a un cierto tipo de relaciones intraespecíficas, o sea, relaciones entre miembros de la misma especie, en las que los organismos individuales suman sus esfuerzos para conseguir una meta que les aporta un bienestar común. En lugar de competir entre sí por alcanzarla de manera egoísta, es la capacidad de cooperar para obtener una recompensa mutua. La cooperación es, por lo tanto, lo contrario a la competencia y es propia de las especies animales gregarias, o sea, de aquellas que prefieren vivir en grupos y comunidades más o menos organizadas, como colonias y manadas. Al cooperar, los individuos aumentan las posibilidades de supervivencia y por lo tanto de reproducción del grupo entero, en lugar de las de un único individuo, y se benefician de manera colectiva. Algunos ejemplos de cooperación en especies animales, por ejemplo, las hormigas viven en colonias altamente organizadas y jerarquizadas, en las que el trabajo se reparte entre las miles de obreras que cavan túneles, buscan alimento y cuidan a la hormiga reina, única capaz de poner huevos y mantener viva la colonia. Este intercambio de labores exige una altísima capacidad de colaboración, ya que las hormigas son capaces de sacrificarse para proteger a su reina y al hormiguero. Otro ejemplo, las ardillas, que poseen mecanismos de comunicación sonora para advertir a los demás ardillas sobre la presencia de un peligro en el área. Claro, al hacerlo, sin embargo, se exponen a sí mismas a llamar la atención del potencial enemigo o predador. Otro ejemplo, ciertos cardúmenes de peces se mueven en el agua como si fueran un solo individuo, manteniéndose juntos y despesándose solo momentáneamente, para de esa manera cuidarse los unos a los otros de los depredadores y favorecer sus posibilidades de supervivencia. Cientos de ojos miran más que sordos. Y finalmente tenemos los lobos y otros depredadores sociales que suelen cazar de manera cooperativa, es decir, atacando animales más grandes y poderosos en manada, de modo que entre todos puedan matarlo y alimentarse. Un lobo solitario, en cambio, no tendría nunca la más mínima oportunidad frente a un animal mucho más grande. Señales de alarma. En zoología se entiende una señal de alarma un medio ritualizado
para comunicar un peligro o amenaza entre los miembros de un grupo animal. En muchos casos la señal es visual o vocal, pero algunos animales, hormigas, abejas y ciertos peces, por ejemplo, segregan sustancias químicas, feromonas. Las comunidades de alarma suelen traspasar los límites de las especies. Las llamadas de alarma de muchas aves pequeñas son similares y hacen que la mayoría de las aves se pongan a cubierto. Una señal de alarma visual común en los mamíferos es el banderilleo, es decir, el levantamiento de la cola para mostrar su superficie inferior blanca. El pelaje blanco solo se muestra en situaciones de miedo, cuando el animal levanta la cola mientras se aleja. En realidad los biólogos no se ponen de acuerdo sobre el significado exacto de esta respuesta de alarma común en los mamíferos. Aunque la reacción de la alarma suele adoptar la forma de una respuesta de congelación o huida, puede provocar un ataque si el estímulo se encuentra a una distancia crítica. Ahora vamos a hablar un poco de la regla de Hamilton. Esta regla está expuesta en la diapositiva que está apareciendo actualmente en pantalla. La selección de parentesco o selección familiar se refiere a los cambios en las frecuencias génicas a través de las generaciones que son debidas, al menos en parte, a interacciones entre individuos emparentados. Ciertamente, algunos casos de evolución por selección natural solo se pueden entender si se considera cómo influyen los parientes biológicos en su aptitud. Bajo el término selección natural, un gen que codifique un carácter que mejore la aptitud de los individuos que lo portan debería aumentar de frecuencia en la población. Y a la inversa, un gen que disminuye la aptitud individual de sus portadores debería ser eliminado. Sin embargo, un gen que provoque un aumento de la aptitud de los parientes pero disminuya la aptitud del individuo que porta el gen puede, no obstante, aumentar de frecuencia, porque los parientes suelen portar los mismos genes. La mejora en la aptitud de los parientes puede a veces compensar la pérdida de aptitud que sufren cada individuo que muestra el carácter. Aunque parezca increíble, algunos animales realizan acciones que aumentan la aptitud biológica de otros animales, incluso a costa de disminuir su propia aptitud o incluso de su propia vida. Este tipo de acciones se denomina altruismo y constituyen uno de los problemas de la teoría de la selección natural, vislumbrado incluso por Darwin. El problema de los actos altruistas es que los genes que los determinan no pueden aumentar en frecuencia en la población, debido a la disminución de la actitud del individuo altruista que lo realiza. Esta paradoja se resolvió cuando se tuvo en cuenta el grado de parentesco entre el individuo altruista y el que recibe el beneficio de su acción. Nació así el concepto de selección familiar y se ha comprobado que es aplicable a diversos organismos, tales como los insectos sociales y algunos mamíferos. Para comprender mejor la selección de parentesco conviene introducir el concepto de aptitud inclusiva, que implica que la aptitud de un individuo no depende solo de sí mismo, sino también de la aptitud de sus familiares, en tanto que estos comparten con él una elevada proporción de sus genes. Así se explica la propuesta de Hamilton, que está en la diapositiva. Aquí se presenta un cuadro que expresa la cantidad de genes compartidos entre parientes.
Los conflictos evolutivos entre padres y crías están muy extendidos. La aptitud de un progenitor puede aumentar si asigna algunos recursos a su propia supervivencia y a su futura descendencia en lugar de a su descendencia actual. Sin embargo, la selección que actúa sobre la descendencia suele favorecer la toma de más recursos de sus padres de lo que es óptimo que estos den. Este principio puede ser una de las varias razones por las que en algunas especies los padres pueden reducir el tamaño de su cría abortando algunos embriones o matando algunas crías. Hay otros casos de altruismo, en humanos sobre todo, que no tienen una explicación por selección natural. Por ejemplo, el hecho de que muchos misioneros y misioneras se sacrifiquen sus vidas ayudando a los demás, en realidad la recompensa es el cielo. Ahora, ¿cómo esto ayuda al subgrupo humano? Bueno, se puede decir que las personas que han sido ayudadas altruísticamente van a mirar con buenos ojos al grupo de naciones que les ayuda a salir de la pobreza o de la enfermedad. Y de esta manera el grupo obtiene una ventaja como grupo. Y el individuo altruista una ventaja como individuo, ya que obtiene el cielo. Se puede afirmar que los varios casos de mimetismo pueden de cierta manera verse como una forma altruista de defender al grupo. A un predador solamente le toma un ejemplar darse cuenta de que tiene mal sabor o es venenoso. El ejemplar capturado muere, pero defiende al grupo y el predador ya sabe que ese color, ese mimetismo, no es comestible o tiene mal sabor o es venenoso. Están dos tipos de mimetismo. El críptico, que se confunde con la coloración del medio que lo rodea, o sea, es invisible, que es lo que se llama el mimetismo batesiano, en que el camuflaje libra a la presa de ser comida por el predador. O al contrario, también el mimetismo críptico batesiano permite al predador pasar desapercibido por la presa hasta el momento en que su captura es certera. El ejemplo es de la mantis religiosa que tenemos en la fotografía. Luego está el mimetismo aposomático. Un organismo tiene mimetismo aposomático o presenta aposematismo cuando, para advertir a sus posibles predadores de su peligrosidad, mal sabor, etc., exhibe un conjunto de colores vivos o de características que le hacen destacar del medio. Algunas veces estos vivos colores simplemente imitan los de una especie peligrosa o con mal sabor, siendo la planta o el animal que los exhibe completamente inofensiva. Pero claro, al predador lo toma solamente un ejemplar, darse cuenta de que tiene mal sabor. Los demás ya no los prueba. Siguiendo con el mismo tema de mimetismo, en realidad existe cierta controversia sobre lo que se puede considerar mimetismo y lo que no. El mimetismo mulleriano, que no hemos hablado de él hasta ahora, se da cuando dos o más especies presentan el mismo patrón de coloración y o forma. Además, ambas poseen mecanismos de defensa contra sus depredadores como un aguijón, la presencia de veneno o un sabor muy desagradable. Gracias a este mismo mimetismo, sus depredadores comunes aprenden a reconocer dicho patrón y no atacan a ninguna de las especies que lo poseen. El resultado de este tipo de mimetismo animal es que ambas especies presa sobreviven y pueden transmitir sus genes a la descendencia. El depredador también gana,
ya que puede aprender más fácilmente qué especies son peligrosas y no atacarlas. Un ejemplo de mimetismo mulleriano: los himenópteros, muchas avispas y abejas, presentan un patrón de colores amarillo y negro, que indica a las aves y a otros depredadores la presencia de un aguijón. Punto y simplemente. La serpiente de color, por ejemplo, de la familia Elapidae, Micurus, todas las serpientes de esta familia tienen su cuerpo recorrido por anillos de color rojo, amarillo y negro. Así indican sus depredadores que son venenosas, que más vale no meterse con ellas. Y en el mimetismo aposemático, como hablábamos antes, estas animales presentan una coloración muy llamativa que capta la atención del depredador, advirtiendo del peligro o mal sabor. Y es lo contrario de cripsis. Cripsis significa confundirse con el ambiente. ¿En dónde se da este mismo mimetismo? En varias especies. Por ejemplo, en el mimetismo batesiano hay moscas que tienen los mismos patrones de coloración que las abejas y los avispas, amarillo y negro, de modo que los depredadores las identifican como peligrosas. Sin embargo, no tiene aguijón. Y la falsa coral, que presenta el mismo color que la coral verdadera, con ligeras diferencias en el patrón de colores, ¿no? Pero muy difíciles de diferenciar. En la imagen podemos apreciar una falsa coral. Si la comparamos con la imagen de la pantalla anterior, podemos ver que la falsa coral carece de la coloración amarilla. Hay otros tipos de mimetismo de los cuales casi no se habla. Hay el mimetismo olfativo. Es el ejemplo de las flores que emiten sustancias olorosas muy parecidas a las feromonas de las abejas. Así los machos de abejas se acercan a la flor pensando que es una hembra y como resultado la polinizan. Es el caso del género Ophrys en las orquídeas. En cuanto al mimetismo acústico, un ejemplo es la acantisa parda, Acantisa pusilla, una ave australiana que imita las señales de alarma de otras aves. Así, cuando es atacada por un depredador de mediano tamaño, imita las señales que otras especies emiten cuando se acerca a un halcón. Como resultado, el depredador mediano huye o tarda más tiempo en atacar. Es innumerable la cantidad de animales que se camuflan. Los saltamontes, por ejemplo, que tienen muy a menudo color verde o pardo, dependiendo del sitio donde están, para pasar desapercibidos. La salamanquesa, de la familia de los geckos, que tienen color de roca o corteza de árbol. Las rapaces nocturnas, que hacen sus nidos en huecos de árboles y también tienen color pardo oscuro. La mantis, de la orden Mantodea, que tienen coloraciones crípticas, a veces verdes completamente, a veces parecen flores y se confunden. Las arañas cangrejo, que cambian su color en función de la flor en la que se encuentran. Y cuando va a un polinizador, lo capturan. Los pulpos, que cambian de colores dependiendo del sitio donde estén, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un cuadro que presenta el parentesco de un insecto social, en este caso las abejas. Todas las hembras son diploides y todos los machos son haploides. Cada espermatozoide es idéntico.
Cada hija recibe un conjunto idéntico de genes de su padre. La mitad de los genes de una hembra provienen de su madre. O sea que el parentesco total de las hermanas es 0,5 del padre y 0,25 de la madre. Eso maximiza el potencial reproductivo. Relación de sexos en una colmena, 50-50. Las colonias suelen tener más hembras que machos y se llaman colonias haplodiploides, el caso de las termitas. Y ahora vamos a ver un caso muy interesante que trata de la rata. La rata topo tiene un habitáculo que promueve la eusocialidad en los mamíferos. O sea que está confinada a madrigueras o nidos. Claro, esto ocurre cuando la comida es lo suficientemente abundante como para mantener altas concentraciones de individuos. Los adultos exhiben cuidados parentales y las hembras pueden manipular a otros individuos. Todavía no se sabe si es que producen una feromona. La primera rata topo que queda preñada exhibe una feromona que hace que las demás no se preñen. Entonces todo el nido, toda la madriguera colabora en la crianza de esas crías de la rata que está preñada. Claro, en este ambiente el heroísmo es posible. Las hermanas cuidan las entradas de la madriguera y si es necesario sacrificarse, mueren por su madriguera. Aquí tenemos un cuadro que presenta el parentesco de un insecto social, en este caso las abejas. Todas las hembras son diploides y todos los machos son haploides. Cada espermatozoide es idéntico. Cada hija recibe un conjunto idéntico de genes de su padre. La mitad de los genes de una hembra provienen de su madre. O sea que el parentesco total de las hermanas es 0,5 del padre y 0,25 de la madre. Eso maximiza el potencial reproductivo. Relación de sexos en una colmena, 50-50. Las colonias suelen tener más hembras que machos y se llaman colonias haplodiploides, el caso de las termitas. Y ahora vamos a ver un caso muy interesante que trata de la rata. Aquí se presenta la hipótesis de los muchos ojos, que favorece el éxito contra el ataque de los depredadores. Las presas se alertan del ataque. Cuanto más grande sea la bandada, más ojos para detectar por dónde viene el depredador. Y más probable que la presa sea alertada a la presencia de un depredador. Y el ejemplo lo tenemos aquí en este cardumen de peces. Como cuando hay presencia de depredador se unen todos y cómo se dispersan cuando no hay. Otra forma de ver esto es cuando, si ustedes observan una colonia de palomas comiendo en un parque, se va a dar cuenta de que algunas pican un grano de comida y miran alrededor. Pican otro y vuelven a levantar la cabeza. Eso ocurre mayormente en las que están en la periferia del grupo. Y las que están en el centro no tienen la necesidad de levantar la cabeza cada vez que comen un grano porque tienen las otras que vigilan.
lo cual hace suponer que las palomas que están en el centro de la colonia, del grupo, de la bandada, tienen mayor rango que las que están en las orillas, que son las centinelas. En esta gráfica vemos que cuanto mayor sea el grupo, menor es el éxito de los depredadores. El comportamiento egoísta de la manada también se ve en peces, los cardúmenes, los pingüinos adelfa, que con frecuencia esperan para saltar al agua hasta que han formado un agregado para protegerse de la depredación de las focas. Las golondrinas rojas, en agrupaciones muy espaciadas, tienen un 35% más de probabilidad de ser blanco de depredadores de gavilán. Los mamíferos que habitan en las llanuras abiertas suelen formar agregaciones que probablemente se asociarán con un riesgo reducido de depredación. Lo vemos en la sabana africana, los ñus, las cebras, etc. Otro caso, las ovejas se mueven al centro de la manada ante la presencia de un depredador, porque consideran que el centro es más seguro. Otro caso, las orugas gregarias, como la polilla de la tienda del bosque, siempre se alimentan en grupo para reducir el riesgo de depredación. Este comportamiento le llevó a Hamilton a desarrollar la teoría del rebaño egoísta. Esta teoría establece que los individuos dentro de una población intentan reducir su riesgo de depredación, poniendo a otros con específicos entre ellos y los depredadores. Un elemento clave en la teoría es el dominio del peligro. El área del terreno en la que cada punto está más cerca de un individuo en particular que de cualquier otro individuo. Tal comportamiento inevitablemente resulta en agregaciones. La teoría fue propuesta por Hamilton en 1971 para explicar el comportamiento gregario de una variedad de animales, como hemos visto anteriormente. El principio básico que rige la teoría del rebaño egoísta es que en las agregaciones el riesgo de depredación es mayor en la periferia y disminuye en el centro. ¿Por qué se ve la competencia, la cooperación, el altruismo para explicar la selección? Porque en realidad la selección individual por sí sola no puede dar cuenta de la cooperación entre Homo sapiens, entre humanos. La moral, la exclusión, el lenguaje simbólico articulado, la tecnología armamentista, la exclusión y el entusiasmo militante se entrelazan disparando la selección de grupos en el humano hace unos 45.000 años. De hecho, el humano siempre ha vivido en grupos. El ciclo de un grupo es, en el humano, es menor en tiempo que el ciclo generacional promedio de vida de los individuos. Al ser menor el ciclo de vida del grupo que el ciclo generacional de los individuos, los efectos de la selección individual se eliminan por los efectos de la selección grupal. La baja presión selectiva en los cazadores y recolectores hace que se difunda una diversidad de individuos, cooperadores, desertores, castigadores, etc., que dan fácil la selección de grupo. El castigo altruista no es tan costoso. Los efectos de la masificación del castigo hacen que su costo sea relativamente muy bajo y sea compartido por gran parte de los miembros del grupo. Esta teoría fue discutida y presentada por Luis Álvaro Cadena Morrey. Esta última parte fue presentada por la revista colombiana de bioética.
Y en resumidas cuentas, vemos que hay muchas razones para pensar que la selección es grupal y otras muchas para pensar que es individual. Fundamentalmente los autores, no se deciden ni por una ni por otra, y yo creo que depende de la especie, del tipo de comportamiento de cada especie, si tienden a tener una selección grupal o individual. Muchas gracias, eso es todo.